Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, llamados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Existen dos tipos de ácidos nucleicos que son el ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de información genética. Importancia de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas de la misma forma que los glúcidos, los lípidos y las proteínas. Buenos días, maestro y compañeras. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, que es el ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, que se diferencian por el glúcido, la pentosa, La pentosa es diferente en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN, por las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN por el número de cadenas, mientras que el ADN es una molécula bicatenaria que forma una doble hélice. El ARN tiene solo una cadena, es decir, es monocatenaria. ¿Qué es el ADN y el ARN? El ARN y ADN son polímeros formados por largas cadenas de nucleótidos. Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar, ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN, unido a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Hay veces las bases son utilizadas en el ADN. Son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. El ADN y el ARN pueden desnaturalizarse. La evaluación de la temperatura de los valores extremos de pH produce la desnaturalización del ADN de doble hélice. Generalmente sucede a la temperatura de su punto de fusión. Esto provoca el desarrollamiento de la doble hélice. Debido a la desestabilización de los puentes de hidrógeno entre los pares de bases. No hay ruptura de enlaces covalentes. La renaturalización es un proceso que consta de un solo paso. Para esto debe existir un segmento de doble hélice de una docena o más residuos que mantengan unidos las dos hebras. Cuando el pH y la temperatura regresan a valores normales, lo que estaba desenrollándose vuelve a enrollarse espontáneamente. Pero si las dos hebras están totalmente separadas, se lleva a cabo un proceso de dos pasos. En el primero, el proceso es más lento. Las hebras de ADN se reconocen y forman un pequeño fragmento de doble hélice. En el segundo, el proceso es más rápido y las bases que no estaban apareadas se aparean progresivamente para formar la doble hélice. Ácidos y bases son importantes en los seres vivos, ya que la mayoría de las enzimas solo pueden hacer su trabajo en ciertos niveles de acidez. Las células secretan ácidos y bases para mantener el pH necesario para que las enzimas trabajen. Son fuertemente ácidas en soluciones acuosas debido a su grupo de fosfato. Tienen una elevada velocidad, muestran una absorción de 260 newtons, útil para determinar su concentración. Elevando la temperatura o aumentando el pH, las cadenas de ácidos nucleicos complementarias se unen mediante puentes de hidrógeno. Bueno, yo vengo a hablarles sobre enzimas empleadas en biología molecular. Retrotranscriptasa sintetiza ADN utilizando como molde ARN. Esta enzima permite obtener una copia de ADN
de todas las moléculas de ARN presentes. Esta es una herramienta útil para conocer la información almacenada. Helicasa desenrolla y separa las dos cadenas rompiendo los puentes de hidrógeno, proteínas de unión a cadenas sencillas. Se une a la cadena desenrollada evitando que se vuelva a formar la doble hélice. Girasa y topoisomerasa, cortes y empalmes relajando así la tensión de doble hélice. Hexonucleasas son capaces de eliminar nucleótidos uno a uno desde un extremo de la cadena, corrige y repara errores. Primasa, ARN polimerasa, cofunción de síntesis de cortos fragmentos de ARN, cebadores o primers, función de elongación. Ligasa, une los fragmentos de Okazaki entre sí y con la hebra conductora para conseguir la continuidad de la nueva cadena de síntesis. Nucleasas son enzimas que cortan y degradan los ácidos nucleicos mediante